embargo, para el ejercicio de esta metodología, ya a ustedes les había asignado un número de Mach y un número de Reynolds en forma individual, un Mach grupal y un número de Reynolds en forma individual. Sin embargo, se hizo un ejercicio de cómo, a partir del número de Mach y del número de Reynolds, calcular la velocidad de vuelo y la cuerda. Posteriormente, en el segundo paso, se establecen las características aerodinámicas del ala. En una primera parte se ve cómo establecer las características aerodinámicas del perfil, es decir, la pendiente de la curva de levantamiento y el ángulo de cero levantamiento. Realmente, si lo pensamos, nosotros ya habíamos visto cómo determinar estos valores desde por ahí de nuestra octava y novena clase, cuando estábamos en aquella parte de la selección de perfiles. Pero bueno, no está de más repasarlo, ¿no? Y posteriormente con esos datos aplicamos lo que vimos de la teoría de Prandtl para determinar la pendiente de la curva de levantamiento, y de la clase del miércoles pasado, en donde vimos la ecuación para determinar el ángulo de cero de levantamiento y así establecer este valor. Eduardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Entonces, el día de hoy estaremos viendo cómo determinar la resistencia al avance del ala y cómo establecer el coeficiente de momento de cabeceo del ala. Ok, entonces pasemos a el tercer paso de la metodología. Calcular los valores del coeficiente de resistencia al avance correspondientes a cada valor de coeficiente de levantamiento del ala. Nosotros en este momento ya tenemos valores de coeficiente de levantamiento del ala. El coeficiente de resistencia al avance de un ala se calcula a través de la siguiente ecuación. Esta es la ecuación con la que calculamos el coeficiente de resistencia al avance del ala. Básicamente tenemos coeficiente de resistencia al avance del ala igual a coeficiente de resistencia al avance del perfil, más el coeficiente de levantamiento del ala elevado al cuadrado entre pi por alargamiento por factor de Oswald. Es importante reiterarles, y digo reiterar porque creo que ya se los había dicho, que las características aerodinámicas de un ala se manejan con subíndices mayúsculos y las características aerodinámicas de un perfil se manejan con subíndice de letra minúscula. Raúl, buenas tardes. Para esta ecuación ya conocemos todos los valores, excepto el coeficiente de resistencia al avance del perfil, C subíndice D minúscula. Para determinarlo necesitamos leer su valor de la curva polar de resistencia al avance a partir del valor del coeficiente de levantamiento del perfil, C subíndice CL minúscula. Para determinar su valor utilizamos la siguiente ecuación. Entonces, el coeficiente de levantamiento del perfil va a ser igual a la pendiente de la curva de levantamiento del perfil por el ángulo de ataque efectivo menos el ángulo de levantamiento cero del perfil. Lo que les decía en cuanto a la notación de características aerodinámicas también aplica para el ángulo de levantamiento cero. Cuando hablamos del ángulo de levantamiento cero, la L que manejamos es minúscula, y cuando hablamos del ángulo de levantamiento cero del ala, la L es mayúscula. En el caso de la pendiente, ya habíamos declarado que la pendiente del perfil era A subíndice cero y la pendiente del ala es simplemente A. Ahora entonces, en esta ecuación ya conocemos este valor y conocemos este valor. Como decía al principio en la introducción, el día de ayer determinaron esos valores y ahora lo que no conocemos es el ángulo de ataque efectivo. En esta ecuación, bueno, decíamos que también el día de ayer se establecieron todos los valores del coeficiente de levantamiento. El día de ayer se estableció el valor de factor de eficiencia de Oswald y como dato conocemos el alargamiento del ala, que es de 6 unidades. El valor desconocido en esta ecuación es el ángulo de ataque efectivo, alfa efectivo, el cual se calcula con la siguiente ecuación. Entonces sabemos que ángulo de ataque efectivo es igual al ángulo de ataque menos el ángulo de ataque inducido. Esto de acuerdo a este concepto que vimos a principio de semana, o ya no recuerdo si fue la semana pasada, pero vimos este concepto
que recuerden, debido a los efectos del flujo inducido, se induce una velocidad vertical, la cual origina el ángulo de ataque inducido, y de ahí el ángulo de ataque tiene que dividirse en ángulo de ataque efectivo y ángulo de ataque inducido. Entonces, ángulo de ataque efectivo es igual a ángulo de ataque menos ángulo de ataque inducido. El ángulo de ataque inducido, alfa subíndice I, por la desviación de flujo ocasionada por los vórtices de punta de ala, es nuestra última variable desconocida. Entonces, ahora tendremos que calcular alfa subíndice I. Recordamos que la teoría clásica de Prandtl, la cual vimos la clase del martes, nos dice cómo determinarlo. El ángulo de ataque inducido, de acuerdo a la teoría clásica de Prandtl, lo calculamos con la siguiente ecuación. Entonces, este va a ser igual al coeficiente de levantamiento entre pi por alargamiento por factor de Oswald. Si nosotros calculamos el ángulo de ataque inducido para el valor de CL con esta ecuación, tal como está, el resultado va a estar expresado en radianes. Será necesario multiplicar por 57.3 para que el resultado se exprese en grados. Con los datos de nuestro ejemplo podemos simplificar estas ecuaciones con el fin de encontrar el coeficiente de resistencia al avance del ala en función del ángulo de ataque. Así, partiendo de los datos establecidos en el segundo paso, en este caso para el perfil GAW2, recuerden que el ejemplo que presento en esta metodología es para el perfil GAW2, tenemos valores de ángulo de ataque que van de un rango de menos 8 a 19 grados, y para cada uno presentamos el correspondiente valor de coeficiente de levantamiento. Aquí no se alcanza a ver en la presentación, pero este coeficiente de levantamiento o esta L es L mayúscula, nomás que se sobrepone a la línea que tenemos aquí. Tenemos que el ángulo de ataque inducido va a ser igual a 57.3 por CL entre 6, que es el alargamiento, por 0.8691, que es el factor de Oswald, por pi. Es decir, podemos reducir esto a 10.9864 por CL entre pi. Y así, para cada valor de CL, calcular el ángulo de ataque inducido. Observemos los valores de ángulo de ataque inducido. Van desde menos 1 hasta el más alto que tenemos es 4.09. Aunque conforme el valor de CL disminuye, entonces los valores de ángulo de ataque inducido también disminuyen. Aquí lo importante es observar el máximo valor de ángulo de ataque inducido, el máximo valor absoluto, y en este caso es 4.09. Cuando vimos la teoría clásica de Prandtl, consideramos que podríamos hacer válida que la tangente del flujo inducido entre la velocidad de la corriente libre podría ser igual simplemente a la velocidad del flujo inducido entre la velocidad de la corriente libre, porque el ángulo era pequeño. Y aquí está la comprobación de que el ángulo es pequeño. Aquí los valores, el valor, como vemos, del ángulo depende de CL. Si CL tomara un valor más grande, digamos 1.5, tal vez 1.8, esto no superaría las 7 unidades. Yo creo que ni las 6 unidades. Entonces, la asunción o lo que se asumió en su momento es bastante válido. El ángulo de ataque efectivo simplemente será el valor del ángulo de ataque, la primera columna, menos el valor del ángulo de ataque inducido, la segunda columna. Y así tenemos valores de ángulo de ataque efectivo. Tal como nos presenta la imagen de la lámina anterior, el valor del ángulo de ataque efectivo es menor al del ángulo de ataque. No es exactamente a una relación de la mitad o algo así como presenta el dibujo, sino es solo ligeramente menor. El coeficiente de levantamiento del perfil, entonces, será el valor de la pendiente de la curva de levantamiento del perfil por el valor del ángulo de ataque efectivo menos el ángulo de cero de levantamiento del perfil. Recuerden que estos valores son para el perfil GAW2. Ustedes tendrán que usar en esta parte de aquí los valores para el perfil GAW1. La ecuación se puede simplificar a esta de aquí. Bueno, la simplificación nada más implica considerar el producto de los signos. Y con la ecuación, entonces podemos obtener valores de coeficiente de levantamiento del perfil. Pero ¿por qué nomás hasta ahí? ¿Por qué no toda la tabla?
Es muy sencillo, porque esta ecuación solo es válida para la curva de levantamiento o para la parte de la curva de levantamiento donde la curva es una recta. Para la parte de la curva donde ya no tenemos una recta, entonces no es válido. Y si recuerdan, dijimos que para el perfil GW1, la curva de levantamiento dejaba de ser constante en 4 grados. Por eso lo hacemos hasta 3.31, pero a partir de 4.13 tenemos que utilizar otro método para obtener estos valores. Entonces, esto solo es válido de menos 8 grados a 4 grados. El resto de los valores tendrán que leerse del gráfico de curvas de levantamiento del perfil, tal como se hizo en el paso 2. Estos valores son marcados con verde en la tabla. Entonces, a partir de lecturas se obtienen estos valores. Como ya se dijo, el valor del coeficiente de resistencia al avance. Entonces, bueno, aquí no estoy presentando, no recordaba bien, pero no tengo aquí la curva de levantamiento, pero a partir de esos valores podemos, como dice paso 2, o sea, las lecturas que tendríamos que realizar serían directamente sobre el gráfico y leer los valores del coeficiente de levantamiento del perfil. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, profe, yo tenía una duda nada más rápida. ¿De dónde salió el 2.7 que puso en la fórmula? El 2.7 que puso. Este valor lo obtuvimos es el ángulo de levantamiento cero, es menos 2.7. Y recuerdan que en esta parte de aquí se estableció, es el valor de ángulo de cero de levantamiento. ¿Cuánto es el valor de ángulo de cero de levantamiento para su perfil? Menos 4. Menos 4 grados. Entonces, en su caso, en esta parte de aquí tendrán menos 4. Menos por menos dará más y aquí pondrán 4 grados. Ya más claro, profe, gracias. ¿De nada? Como ya se dijo, el valor del coeficiente de resistencia al avance del perfil tendrá que leerse de la polar de resistencia al avance respectiva. Entonces, para cada valor de CL, vamos a tener que leer. Aquí no hay de otra, todos los valores tendrán que leerse. Para cada valor de CL habrá que hacer este proceso. Subir a la curva respectiva. Recuerden que cada uno tiene un número de Reynolds indicado. Y leer el valor de coeficiente de resistencia al avance del perfil. Entonces, nosotros ya teníamos estas 5 columnas previas. A partir de las lecturas, agregaríamos una nueva columna de valores de coeficiente de resistencia al avance del perfil. Para al final, calcular el valor del coeficiente de resistencia del ala con la siguiente ecuación. Entonces, tendremos que el coeficiente de resistencia al avance del ala será el coeficiente de resistencia al avance del perfil más el coeficiente de levantamiento al cuadrado entre 5.2146. Este 5.2146 es el resultado de multiplicar el alargamiento, que es 6, por el factor de Oswald, que es 0.80 y algo. Y nos da este valor. Obviamente también habrá que multiplicarse por pi, pero no se marca la multiplicación. Dejamos eso para el programa. Obviamente esto es muy fácil si se hace en Excel. Y así obtener una columna para el coeficiente de resistencia al avance del ala. ¿Alguna pregunta? Por el momento no, profesor. Ok, entonces, aunque todavía no termino la metodología, para ir viendo lo que tienen que hacer, voy a plataforma y donde se nos indica 30ª sesión. Para esta actividad dice, como evidencia de aprendizaje tendrán que realizar las siguientes actividades. Establecer la polar de resistencia al avance del ala que utiliza el perfil GW1. Entonces acabamos de ver cómo hacer ese proceso. Después dice establecer la curva de momento de cabeceo del ala que utiliza el perfil GW1. Ese es el siguiente paso, el paso 4 de la metodología.
Recuerden que en la sección anterior establecieron las curvas de levantamiento del ala y que ya cuentan con todas las dimensiones geométricas del ala. Las condiciones de semejanza son Mach igual a 0.15 y el siguiente número de Reynolds. Y se reitera aquí la asignación del número de Reynolds. Después dice, para realizar lo anterior, lea aquí las características aerodinámicas del perfil. Entonces, esta parte sí me es importante que la reiterarla. Recuerden que ustedes deben, en un primer instante, calcular el coeficiente de levantamiento del perfil. En su caso, va de -10 hasta 2 grados, es decir, la curva es, o la pendiente es constante de -10 a 2 grados. Pero a partir de arriba de 2 grados, cualquier valor que les dé de ángulo de ataque efectivo, van a tener que leer los gráficos de la curva. ¿Qué curva? La que les haya tocado de acuerdo a la asignación del número de Reynolds. Una vez cuando hayan leído todos los valores, entonces ya estarán en posición de pasar a este otro gráfico de aquí y con los valores de coeficiente de levantamiento, dependiendo de la curva que les haya tocado, leer los valores de coeficiente de resistencia al avance del perfil y, por último, obtener la columna de coeficiente de resistencia al avance del ala. ¿Alguna pregunta al respecto? Muy bien, entonces continúo con la metodología. Eso lo vamos a dejar hasta que termine con la metodología. Cuarto paso, calcular los valores del coeficiente de momento de cabeceo en función del ángulo de ataque. Para establecer el valor de coeficiente de momento de cabeceo, utilizamos la siguiente ecuación. Y tenemos aquí la ecuación integral que vimos en la clase del miércoles pasado. A simple vista resulta aparatosa esta ecuación, pero tal como la ecuación que nos permitió determinar el ángulo de levantamiento cero del ala, hacer esta ecuación más manejable solo será cuestión de un poco de análisis. Para empezar, veamos con qué contamos. Sabemos que la cuerda en función de y es igual a la cuerda de raíz por 1 menos 1.2 por y sobre la envergadura. Que el torcimiento en función de y es igual a menos 0.0698 por y sobre la envergadura. Que el ángulo de levantamiento cero del ala es de menos 4.43 grados o menos 0.0773 radianes. Es importante que dentro de la integral el valor aquí lo sustituyan en radianes y no en grados. Y también es importante que recuerden que este valor es para un ala que usa un perfil GAW2. Ustedes tienen que utilizar el valor que obtuvieron en la clase de ayer. Considerando que el perfil del ala es el mismo a lo largo de toda la envergadura, podemos establecer que el coeficiente de momento de cabeceo y el ángulo de levantamiento cero del perfil serán constantes a lo largo de este. Entonces, a diferencia del problema que se planteó en la clase del miércoles, aquí estamos considerando que tenemos el mismo perfil de punta a raíz o de raíz a punta, como quieran verla. Eso hace que el coeficiente de momento en función de y sea constante y que sea igual al coeficiente de momento en centro aerodinámico del perfil. Y que el ángulo de levantamiento cero del perfil en función de y sea constante y igual a menos 2.7 grados o menos 0.0471 radianes. Entonces ya tenemos prácticamente todos los valores que hay que sustituir en esta integral. Nos falta uno. Considerando asimismo que en este caso también vamos a trabajar a nivel algebraico, la única función desconocida hasta este momento es x1 en función de y. Para establecer su ecuación característica, consideramos la siguiente figura. En general, la ecuación es la misma que les di la clase del miércoles, pero aquí vamos a ver cómo se obtuvo. Tenemos aquí la figura que conceptualiza el valor x1. En la figura se aprecia que x1 es la distancia que hay del centro aerodinámico del ala y el centro aerodinámico del perfil. Con un poco de análisis nos damos cuenta que esta está en función directa con el flechado de cuarto de cuerda. En el caso de una ala donde el flechado de cuarto de cuerda es 0, este valor será 0 a lo largo del ala y por lo tanto el segundo término de la ecuación para determinar el coeficiente de cabeceo será 0. Entonces, esta conclusión que está marcada aquí en negrillas es muy importante.
Porque si ustedes quieren determinar el coeficiente de momento a partir de esta ecuación para un ala como esta, es decir, un ala recta, donde el flechado en cuarto de cuerda, el flechado de borde de ataque y el flechado de borde de salida son 0, la integral o la segunda integral es 0. Entonces, esta es la más difícil de trabajar de esta ecuación. Si ese es el caso, esta ecuación o esta parte de la integral es 0. Ahora, también va a ser 0 esa integral para un ala cuyo flechado a un cuarto de cuerda sea 0, aunque el flechado de borde de ataque y el flechado de borde de salida difieran de 0. Esto es decir, porque tiene conicidad, tiene ciertos valores de flechado, ángulos relativamente pequeños, pero el flechado a un cuarto de cuerda es 0. Y siendo ese el caso, entonces todo este término es 0. ¿Alguna pregunta al respecto? Muy bien. Razonemos ahora cuál será el valor de x1 en la cuerda de raíz y en la cuerda de punta. Para ello utilicemos la misma figura con algunas modificaciones. Entonces, utilizamos la figura, le damos vuelta y vemos que la distancia mayor va a ser la que va a presentar en cuerda de raíz y la distancia mayor de este lado va a ser la que va a presentar en cuerda de punta. Entonces, para saber esta distancia que la voy a presentar en este gráfico, pues solo necesito conocer el valor de este cateto. Asimismo, solo necesito conocer el valor de este cateto. ¿Por qué hablo de catetos? Porque lo que se formaron aquí fueron dos triángulos. Entonces, el valor de este cateto va a estar en función del valor de este cateto y de este triángulo. Perdón, de este ángulo. Al igual, el valor de este cateto va a estar en función de esta distancia o del valor de este cateto y este ángulo. Así, el valor de este cateto va a ser igual a y testada por la tangente del flechado en cuarto de cuerda. Es decir, esta distancia de aquí es y testada, aquí nos lo está diciendo. Entonces, este cateto nada más vale y testada por la tangente del flechado en cuarto de cuerda. Y este cateto de aquí vale lo que vale este cateto. Este cateto vale b medios, que es toda esta distancia, menos y testada. Entonces tenemos b medios menos y testada por la tangente flechado en cuarto de cuerda. Esas son las dos ordenadas, de nuestro gráfico. Y las estaciones son 0 y b medios. Entonces ya tenemos las coordenadas de la recta que define el comportamiento de x1. ¿Por qué una recta? Porque pues el ala es de forma recta. Ahí no hay de otra. A partir del gráfico establecemos que la pendiente de la recta es, y tenemos que después de hacer unas pequeñas operaciones, la pendiente de la recta básicamente es la tangente de flechado a un cuarto de cuerda. Así, la ecuación que describe el comportamiento de la recta queda como tangente de flechado a un cuarto de cuerda por y menos y testada por la tangente de flechado a un cuarto de cuerda. Es decir, x1 es igual a y, que es la variable de integración, menos y testada, que es un valor constante, por la tangente del flechado a un cuarto de cuerda. Y ya, esta es la ecuación que les presenté hace 2 clases. Ahora, ya con todos estos valores, podemos realizar la sustitución de nuestras ecuaciones en lugar de las funciones que aparecen en la ecuación para determinar el coeficiente de momento del ala. Y así, presentamos aquí el primer paso para resolver la ecuación de coeficiente de momento de cabeceo del ala. Coeficiente de momento de cabeceo en centro aerodinámico para el ala. La representación o el coeficiente de momento en función de y, básicamente es el coeficiente de momento del perfil. Aquí tenemos el coeficiente, la cuerda en función de y, la cual de acuerdo a la ecuación debe ser elevado al cuadrado. Luego, en la siguiente integral, el primer término representa el ángulo de cero levantamiento del ala. El siguiente término representa el comportamiento del torcimiento a lo largo del ala. Y el último término representa el comportamiento del ángulo de levantamiento cero del perfil a lo largo del ala. Es una constante. Entonces tengo aquí 2 constantes. Por el otro lado, tenía también el comportamiento de la cuerda en función de y.
y el comportamiento de x1 en función de y, que es y menos y testada por la tangente flechado en cuarto de cuerda, de acuerdo a lo que tenemos aquí. Y así, pues ahora lo que procede es simplificar los elementos dentro de las integrales para después integrar y después aplicar límites. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Antes de integrar, sacamos constantes de las integrales y realizamos una multiplicación previa. Entonces, en la primera integral, sacamos el coeficiente de momento en centro dinámico del perfil, es constante, y la cuerda de raíz elevado al cuadrado. Y la multiplicación previa que tenemos es la del binomio, que se convierte en un trinomio al realizar la multiplicación por sí mismo. Luego, en la segunda integral, realizamos la suma de los elementos constantes y resulta en menos 0.0302. El elemento variable no se modifica. Y también realizamos la multiplicación de lo que era la cuerda, el elemento de la cuerda variable, o la parte variable, por la parte variable del valor x1. Para ello sacamos cuerda de raíz y tangente flechado en cuarto de cuerda, porque estos valores son constantes. Entonces, ya tenemos en la primera integral un trinomio, el cual ya se puede resolver, pero en la segunda integral todavía tenemos que realizar la multiplicación de un binomio por un trinomio. Es decir, aquí tenemos y cuadrada, y un término, ¿cómo se llama? Constante. Desarrollando la otra multiplicación de la segunda integral, así quedan las variables en sus diferentes potencias. Entonces, en la primera integral ya no presentamos cambios, pero en la segunda integral presentamos el acomodo de las variables, como dice aquí, en sus diferentes potencias, y cúbica, y cuadrada, y un término constante. Ahora viene algo muy importante que nos va a ayudar a la resolución. Es importante considerar estas igualdades. La integral de menos b medios a b medios de y cúbica diferencial de y es igual con 0. La integral de menos b medios a b medios de y cuadrada diferencial de y es igual a b cúbica sobre 12. La integral de menos b medios a b medios de y diferencial de y es igual con 0. Y la integral de menos b medios a b medios de 1 diferencial de y es igual a b. Entonces, eso nos ayuda bastante con nuestra solución de las integrales. Ya sabíamos cómo resolver las integrales, pero esto facilita bastante. ¿Por qué? Porque los términos que tengan y al cubo o simplemente y se van a cancelar. Que sería, este término de aquí va a desaparecer, este término de aquí va a desaparecer y este término de aquí va a desaparecer. ¿Alguna pregunta al respecto? No, Muy profe. bien. A partir de lo anterior podemos escribir y ya nos queda, al sustituir en el primer elemento, tenemos la envergadura simplemente, y en el segundo elemento tenemos b al cubo sobre 12, multiplicando a lo que ya teníamos. En la segunda integral, la parte que tenía y cuadrada queda b al cubo sobre 12, y la parte que tenía 0.0302 por y testada, simplemente le agregamos a la b. Y ya hemos resuelto así la integral, o las integrales. Pero todavía hay algo de talacha que realizar. Simplificando, tenemos, y vean que empiezo a acomodar el proceso. De aquí voy a sacar como factor común a b. Aquí tengo b cúbica y b cuadrada, simplemente me va a quedar b, y tengo b aquí, entonces la voy a sacar como factor común. Y lo voy a acomodar de esta forma, cuerda de raíz por envergadura sobre superficie. Y tengo otra cuerda de raíz, la voy a poner sobre cuerda aerodinámica media. Numéricamente tengo 1 más 1.44 entre 12, eso me da 1.12. De este lado tengo esto que está siendo multiplicado por b cúbica sobre 12 y esto que está multiplicado por b. Aquí lo que voy a hacer es realizar la multiplicación de ambos elementos,
aquí me va a quedar 0.0838 sobre 12 por b cúbica sobre b2, b al cuadrado, simplemente me va a quedar b. Este elemento se va a poder sumar con este. Y aquí voy a tener b cúbica sobre b, me va a quedar b cuadrada. Entonces, esta multiplicación o este valor 0.0031 es el resultado de dividir 0.0369 entre 12, y este valor 0.0372 es el resultado de dividir 0.0838 entre 12 y sumarle 0.0302. En este lado no se sacó ningún elemento, solo se reacomodaron los términos de que se escribieran de esta manera. Ahora, recordamos que y testada es igual a la envergadura sobre 6 por 1 más 2 veces la conicidad entre 1 más la conicidad. Podemos simplificar la ecuación anterior y esta nos va a quedar, al sustituir y testada, nos queda de esta manera. Teníamos envergadura entre 6. Y entonces ese término, aquí estoy viendo un error. Esto lo corregí en la mañana y se me olvidó hacer o no corregir. ¿Qué se me olvidó? Esta primera parte no cambió. Saqué la envergadura de este. Ah, aquí sí también hubo otro cambio. No, todavía aquí no hubo ningún cambio. Saqué la, ¿cómo se llama? La envergadura al cuadrado porque tenía b y aquí quedó una b, me quedó envergadura al cuadrado y envergadura al cuadrado. Entonces la acomodé como cuerda de raíz sobre cuerda aerodinámica media y b medios sobre superficie. Hasta ahí creo que es claro. ¿O alguna duda? Pero, de acuerdo a la sustitución, tengo un 6 y este 6 debe dividir a este valor, y eso fue lo que omití hacer en la mañana. Entonces sería 0.0372 entre 6 y me da 0.062. Ok, entonces ya hemos hecho esa pequeña corrección. Ahora recordamos que la envergadura por la cuerda de raíz entre superficie es igual a 2 por 1 más la conicidad. Que la cuerda de raíz sobre la cuerda aerodinámica media es igual a 3 por 1 más la conicidad sobre 2 por 1 más la conicidad al cuadrado. Y que la envergadura al cuadrado sobre la superficie es igual al alargamiento. ¿Recuerdan que la clase del miércoles les resalté que debían considerar esto para la solución de la integral? Aquí lo estamos tomando en cuenta. Entonces, podemos nosotros escribir de esta manera. Aquí nuevamente tengo que corregir. Y aquí sería 0.62. Vemos que podemos realizar algunas factorizaciones. Ahora, entonces, ya he incluido aquí 2 por 1 más la conicidad, y de este lado tengo 3 por 1 más la conicidad sobre 2 por 1 más la conicidad al cuadrado. Pero este 1 más la conicidad se puede ir con este 1 más la conicidad, y este 2 se puede ir con este 2. Entonces solo me queda 3 sobre 1 más la conicidad al cuadrado. De este lado, prácticamente, ya tengo 3 por 1 más la conicidad al cuadrado. Ese es un factor común. Entonces lo saco fuera de la suma. Y me queda 1 más la conicidad y me queda un 2. Bueno, el 2 lo paso dividiendo a pi. Y 1 más la conicidad lo paso dentro del corchete. Entonces va a cancelar a este 1 más la conicidad. Y aquí me queda 1 más 2 por la conicidad. Y de este lado me queda 1 más la conicidad. Aquí nuevamente tenemos que corregir. Y aquí sería 0.62. Ahora sí, una vez concluido el trabajo de simplificación algebraica,
sustituimos en el valor de alargamiento y conicidad, es decir, 6 y punto 4. Entonces, nosotros sustituimos los valores 3 por 1 más la conicidad, más bien, aquí ponemos punto 4 al cuadrado, acá pondríamos el valor de alargamiento 6, aquí el valor de la tangente del flechado todavía lo dejamos vivo, aquí ponemos punto 4 y aquí tenemos punto 4. Entonces tenemos que multiplicar elementos. Esta multiplicación de 3 por 1 más la conicidad al cuadrado por 1.12 me da 2.1538. Pero tengo que aplicar ese mismo resultado a este producto de aquí, incluyendo al pi, para tener este valor. Obviamente yo tengo que modificar ahorita porque teníamos un error o tengo un error en el proceso. Entonces esto implica que voy a tener 3 por alargamiento, que es 6, y luego abro paréntesis por 0.0062, otro paréntesis, 1, es 1 más 2 por conicidad, pero 1 de la conicidad sería 1.8 de este sumando. Entonces lo puedo poner directamente como por 1.8. Luego sería menos 0.0031 y 1 más 0.4 sería 1 más 0.4 sería 1.4 por 1.4. Cierro paréntesis. Y ahora voy a dividir entre 1 más la conicidad al cuadrado por 2. Entonces voy a marcar 2, abro paréntesis, 1 más 1.4, más 0.4 sería 1.4. Y luego ya nada más le sumo 0.4 elevado al cuadrado. Y mi resultado ya no es tan grande como el que teníamos. Sería 0.0, no, ya tengo muchos puntos, 393. Ok, una vez que ya llegué a esta ecuación, todavía tengo que trabajar con la tangente. Recuerdo que la tangente de flechado en cuarto de cuerda la puedo determinar a partir de la tangente de flechado de borde de ataque, nuevamente con la conicidad y el alargamiento, y este valor resulta en 0.1849. Entonces, 0.1849 lo voy a multiplicar por 0.0393 por 0.1849 y eso me da 0.073. Y esta sería mi ecuación que me permite calcular el coeficiente de momento a centro aerodinámico del ala, la cual depende del valor de coeficiente de momento del ala. Aquí también tengo que corregir. Entonces, con la ayuda de la ecuación anterior y leyendo valores de coeficiente de momento de cabeceo del perfil para un número de Reynolds de 2 millones, a partir del ángulo de ataque efectivo establecido previamente, determinamos los valores del coeficiente de momento de cabeceo del ala. Entonces, partiendo de la tabla que teníamos hace rato en el tercer paso, en donde ya teníamos el ángulo de ataque efectivo, con los valores de ángulo de ataque efectivo, leo los valores de coeficiente de momento del perfil, obviamente dependiendo del número de Reynolds con que trabajo. A cada valor de ángulo de ataque efectivo, leo un valor de coeficiente de momento de un perfil. Y posteriormente, aplico la ecuación para obtener el coeficiente de momento en centro aerodinámico del ala. Ojo, estos valores sí no quieran que coincidan porque no, estos no los he corregido, pero el procedimiento es el mismo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, con ello concluyo el cuarto paso, que es obtener valores de coeficiente de momento del ala. Pero recuerden que el objetivo es obtener curvas para del comportamiento de levantamiento, de resistencia al avance y de momento de cabeceo. Eso me lleva al quinto paso.
A continuación se presenta nuestra tabla de resultados. Entonces, en azul tengo el trabajo que se hizo el día de ayer para establecer características de levantamiento del ala. Luego tengo las columnas que se trabajaron en el tercer paso para establecer coeficiente de resistencia al avance del ala. Y luego las últimas dos columnas son los datos que se trabajaron para obtener el coeficiente de momento del ala. Básicamente, el día de ayer, ustedes ya obtuvieron un gráfico de la curva de levantamiento en función del ángulo de ataque del ala. Ahora, lo que les está pidiendo la actividad del día de hoy es que obtengan una polar de resistencia al avance del ala, es decir, el coeficiente de resistencia al avance en función de CL. Para ello, de esta tabulación, tienen que graficar el valor de la quinta columna, perdón, de la sexta columna, en función de, no es la sexta, es la séptima columna, en función de la segunda columna, las que están marcadas en azul, y así obtener la polar de resistencia al avance del ala. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, básicamente, esta es la conclusión del tercer paso. Y por último, tomando en cuenta la primera y la novena columna, obtenemos la curva de coeficiente de momento de cabeceo del ala. ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces, bueno, prácticamente ya vienen las indicaciones que están en la plataforma, no las reitero, ahí termina la metodología. Y digo, no las reitero porque las voy a terminar de leer aquí en plataforma. Como evidencia de su participación en la sesión, carguen en plataforma un documento de formato Word que presente el gráfico de la polar de resistencia al avance, el gráfico de la curva de momento de cabeceo y la ecuación algebraica para obtener el coeficiente de momento en función del coeficiente de momento del ala en función del coeficiente de momento del perfil, es decir, una ecuación equivalente a esta. No olviden que los gráficos deben realizarse con apoyo de Excel y que el rango de trabajo es de -10 a 20 grados en ángulo de ataque. El tiempo estimado para la actividad es de 40 minutos y el tiempo para límite para la carga es las 19:30 horas, perdón. Son las 6:49, entonces prácticamente tiene un poquito más de 40 minutos para realizar la actividad. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Voy a proceder ahorita a detener la presentación. Y otra cosa que voy a hacer es hacer visible la metodología. Ayer me la pedían y les dije que hasta el día de hoy la hacía visible. Entonces ya está visible la metodología. Mientras dure la videoconferencia, quedo al pendiente de sus dudas por este medio. Y recuerden que después de que termine la videoconferencia, sigo respondiendo dudas hasta que termine la clase.